¿Cómo estamos? ¿Contentos? Amén. Les invito a ponernos de pie para entrar en este tiempo de oración a nuestro Señor. Quiero también expresarles un feliz año nuevo a los que no pudieron estar con nosotros el domingo pasado. Es un gusto que este domingo, iniciando el año, puedan acompañarnos. ¿Estamos contentos de estar en la casa del Señor? Amén, qué bueno. Estoy también emocionado porque la mayor parte de las canciones que vamos a cantar hoy día la vamos a estar cantando el fin de semana que viene, pero en conjunto con nuestros hermanos de habla inglés. Así que les motivo a cantar, les motivo a aprenderse la letra para preparar también nuestros corazones para la próxima reunión. Salmo 27, versículos 4 al 6, encajan lo que significa estar en el templo del Señor, y me encanta cómo termina el salmista. Pero leamos del principio. Él dice: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me acercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Me encanta cómo el salmista reconoce que el día de angustia va a venir, porque en el día de la angustia me esconderé en su tabernáculo. Pero su esperanza está anclada en la roca firme que es Cristo. Y es por eso que él termina diciendo: cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Y Señor, con ese corazón queremos venir nosotros, reconociendo que la vida es dura, reconociendo que los problemas existen, pero gracias, Señor, porque en Cristo tenemos la roca firme, inmovible, independientemente de las circunstancias, de los problemas de la vida. Señor, queremos poner todo eso a un lado para adorarte a ti, e unirnos también al salmista, a decir: cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Señor, queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti. Estamos en tu casa, en la casa de Dios, y cantamos, Señor, del gozo de estar aquí, de saber, Señor, que eres tú quien recibe la gloria, recibe la honra. Pero, Señor, gracias por el privilegio de dejarnos estar aquí el día de hoy y de adorarte. Señor, prepara también nuestros corazones para la Santa Cena. Y de antemano también confesarte, Señor, cualquier pecado que tu Espíritu Santo nos traiga, para confesarte y para recibir el perdón, ser limpiados de ello y seguir viviendo una vida para tu gloria. Señor, recibe tú la honra, te cantamos a ti y te adoramos a ti. Es en el nombre de tu Hijo Jesús que te oramos, Señor. Amén y amén y amén, Señor. Cantamos, iglesia, la casa de Dios. Ponemos las palmas juntos. Cantamos al Dios que fue, cantamos al Dios que es, cantamos al Dios que por siempre será. Él libra de la prisión, Él abre el mar en dos, mi Dios tiene la victoria. Todos juntos. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, te adoramos hoy. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, te adoramos hoy. Cantamos al Salvador, al Dios que puede sanar, cantamos al Dios que por te guiará. En la cruz Él se entregó y el poder resucitó. Cristo, solo en ti hay salvación. Cantamos, hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, te adoraremos.
la casa del Señor y no callaremos. Te adoramos hoy, hay gozo en la casa de Dios. Aquí está nuestro Señor y no callaremos. Te adoramos hoy, hay gozo en la casa de Dios. Hay gozo en la casa del Señor y no callaremos. Te adoramos hoy, hay gozo en la casa de Dios. Aquí está nuestro Señor y no callaremos. Te adoramos hoy. Damos un aplauso a nuestro Señor. Amén. Hermoso estar en la casa del Señor otro domingo más. Amén. Y una iglesia, como cada domingo también, les invito a que nos podamos saludar los unos con los otros, extender la mano, quizás dar un abrazo, reconociendo que estamos en la casa del Señor. Y seguimos cantando de la gracia de nuestro Señor. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar. Un padre que tierno me llama al hogar. Recibe a
Señor, gracias que tu gracia es mayor. Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, gracias porque es por Él que nosotros hoy día no solamente podemos pertenecer a tu iglesia, pero podemos venir y cantar de estas verdades, Señor. Que no son verdades que simplemente lo expresamos a través de la música o instrumentos, sino verdades, Señor, que son el ancla de nuestra alma, el ancla de nuestra esperanza, de nuestra vida. Y podemos venir, Señor, y con nuestros hermanos en la fe, cantar estas verdades y recordarnos que es por tu gracia fiel, Señor Jesús, que hemos sido traídos a tu familia, adoptados como hijos. Y gracias por esa realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Es en el nombre de Él que te oramos y te damos las gracias. Amén y amén y amén, Señor. Amén. Nos podemos sentar. ¿Qué significa ser sellado por el Espíritu Santo? ¿Por qué pones tu sello sobre algo? O sea, el sello comunica de que ese objeto es tuyo, es posesión tuyo. Y cuando Dios nos selló con su Espíritu, declaró entonces que le pertenecemos. O sea, qué bendición tremenda, ¿no? De hecho, en el contexto de Efesios 1, Pablo explica en el versículo siguiente de que el Espíritu es las arras de nuestra salvación. La palabra arras en Efesios 1:14 es la palabra arrabón, que significa algo como una garantía, una promesa, un enganche. Es la cuota inicial de un pago. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía de que Dios va a pagar la redención completa, la cuota completa. Y es por eso que Pablo enfatiza que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Dios ha prometido darte una herencia, pero ¿cómo sabes que la vas a recibir? No la tienes en tu mano todavía, no la has adquirida todavía. Bueno, Dios nos ha dado una garantía, una promesa, la primera cuota de nuestra herencia, que es su Espíritu. Y cada vez que vemos la evidencia, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, debe recordarnos que la cuota completa viene pronto. Pronto estaremos con Dios en gloria. Si tú tienes al Espíritu Santo de Dios morando en ti, la gloria está garantizada. Es imposible que no. Si alguien recibe el Espíritu de Dios y luego no llega al cielo, Dios sería el mentiroso por garantizarte algo y luego no cumplir. Y eso es imposible. Dios es fiel. Su Espíritu garantiza nuestra futura redención. Buenos días, hermanos. Qué hermoso estar una vez más en la casa del Señor. Y es hermoso recordar que el Espíritu es las arras de nuestra salvación, las primicias. Este concepto de primicias está en la Biblia, en muchos lugares, incluyendo el hecho, el llamado, que nosotros traigamos nuestras primicias a la casa del Señor. Entonces, de esta manera quisiera que recordemos esta mañana que el Señor, así mismo como Él tomó una ofrenda para cumplir el tabernáculo, Salmos 27 nos habla que en el día de angustia nosotros podemos acercarnos a su tabernáculo. Entonces, nuestro llamado a acercarnos a Él, en su casa, en su tabernáculo, en su iglesia, al postrado de su tesoro, de lo que es su trono, es un llamado completo. Es un llamado para que nos acerquemos en arrepentimiento de fe. Es un llamado para que nos acerquemos con nuestras primicias, nuestras ofrendas. Y es también un llamado que nos acerquemos en el día de angustia. Qué hermoso, ¿no?, que es el Señor. Que no solamente quiere de nosotros nuestras ofrendas, sino que nos quiere a nosotros mismos, completos. En las buenas y en las malas, Él es nuestro Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú tienes amor para con nosotros. Tu llamado para nosotros es completo, comprensivo. Nos das las primicias
de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo. Y esperas de nosotros nuestras primicias en fe, demostrando, Señor, que te podemos confiar, que nuestra fe está en ti, Señor. De esta manera nos acercamos este día entregándote nuestras ofrendas, nuestras primicias y también, Señor, nuestras necesidades, nuestros dolores. En el día de angustia, Señor, tu tabernáculo está abierto para nosotros. Así que de esta manera, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia, confiando y amándote, Señor, porque tú nos amaste primero. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Iglesia, lo invito a ponerse de pie nuevamente para entrar en adoración nuevamente a nuestro Señor. Y mientras los ujieres van pasando las ofrendas, me gustaría llamar a una meditación en esta canción que vamos a cantar, en luz de la Santa Cena que vamos a estar recordando y tomando en un momento. Quiero que meditemos en la letra de esta canción. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Si hay algún pecado que el Señor, mediante su Espíritu Santo, esté trayendo a su vida, que podamos confesarlo, glorificar al Señor para seguir caminando en el arrepentimiento en el cual Él nos ha llamado. Así que meditemos en esta canción, cantemos con un corazón agradecido a Cristo para su gloria y su honra. Cantamos. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él le entregó, me dio salvación, me liberó, en el Calvario venció. Salvador me rescató.
Ahora sí, en este momento los niños pueden pasar a sus clases. Ellos también aprenden de la palabra de Dios y van a estar entonces pasando a sus debidas clases. Muy bien, hermanos, ahora sí, este es el comienzo multimedia. Este es el comienzo del sermón. Tenemos un tiempo reducido, mas sin embargo queremos venir ante la palabra de Dios y poder sacar la bendición de la enseñanza de su palabra. Vayamos al libro de Juan. Vamos a leer un primer pasaje en Juan, capítulo. Yo creo que está ahí en la pantalla si pasamos al siguiente. Juan capítulo 15, del 4 al 11. Leamos este pasaje. Cuando lo tengas, di amén y ya ponemos de pie y lo leemos. Capítulo 15, del 4 al 11. Está en pantalla también. Dice así la palabra de Dios: permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento que se seca, y los recogen y lo echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Versículo 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, en estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Oremos. Padre, háblanos por tu palabra en esta tarde. Señor, anímanos y muéstranos la belleza del poder guardar, atesorar tus escrituras en nuestros corazones, Señor. Y que nos desafíes a ponerlo en práctica por obra, Señor, y que ese sea el tesoro más preciado de nuestro corazón, tu palabra escondida, guardada, atesorada en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento. A través de la historia de la humanidad, los seres humanos han querido de alguna manera salvaguardar lo que para ellos ha sido un tesoro. En el tiempo de las conquistas marítimas, el nuevo continente, tenemos las historias de las conquistas y de las embarcaciones que iban, colectaban el tesoro de las Américas, y tenemos los piratas, y famosos piratas que guardaban y tenían sus tesoros en baúles y los llevaban a las coronas del antiguo mundo, y vemos qué preciado eran estos tesoros. Estos tesoros, algunas veces por batalla o por situaciones marítimas, las naves se hundían y se hundía un tesoro. Y después estaban en la búsqueda del tesoro. Y iban entonces, algunos decían, bueno, sabemos que está acá. Algunos para salvaguardar sus tesoros lo escondían, hacían un mapa y veían, bueno, ¿dónde está el tesoro? Y los tesoros escondidos, los tesoros guardados. Eso no terminó en ese tiempo de los 1400, 1500. Eso ha continuado hasta el día de hoy. La gente todavía está en búsqueda de posibles tesoros escondidos. Déjenme decirle algo, hermanos. No hay un mayor tesoro en esta vida, algo más valioso, más preciado, más hermoso, más sublime que la palabra de Dios. Y si hay alguien que anhela un tesoro en este mundo, el tesoro más grande que una persona puede tener es el tesoro de la palabra de Dios.
La palabra nos habla de que la palabra es un tesoro y Dios nos manda a que nosotros la guardemos, la atesoremos en nuestro corazón. Así que en primer lugar yo quiero que veamos en la palabra que el tema de memorizar las escrituras, guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, no es solamente algo bonito para hacer, sino es un mandamiento de la palabra. La palabra nos manda a que guardemos el tesoro de su palabra en nuestros corazones. Es un ejercicio, es un trabajo espiritual, es un trabajo mental, pero ese trabajo y ese ejercicio mental tiene resultados eternos. Ahora, no hacemos la memorización de las escrituras porque es algo que debemos hacer, sino porque es lo mejor para nosotros y más allá de eso, porque es ser obediente al mandato del Señor. Quiero que veamos algunos versículos de la palabra donde vamos a estar viendo al respecto. El primer versículo que tenemos ahí, vamos a verlo en la pantalla en unos momentitos. Vamos a hablar acerca de este concepto de que Colosenses dice, Colosenses 3, versículo 16, el apóstol Pablo nos recuerda que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantándose a Dios con acción de gracia en sus corazones. Esta manera de expresar es una expresión imperativa, es un mandato, que la palabra de Cristo habite, no es descriptivo, sino que es un mandato, que habite, que se haga así, que nosotros podamos hacer habitar la palabra de Cristo en nuestros corazones con abundancia. Esto quiere decir que nuestros corazones deben ser el hogar de la palabra de Dios, donde nosotros creamos habitaciones, donde acomodamos la habitación de huéspedes para la palabra de Dios, para que se acomode. Y mientras más palabra de Dios está en nuestro corazón, más habitaciones en nuestro corazón debemos crear para recibir y hospedar y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Debe habitar, y debe habitar, como dice ahí, con abundancia. O sea, que debemos estar llenos de la palabra de Dios en nuestros corazones. Es un llamado a que la palabra permanezca en nuestros corazones, que la palabra de Cristo permanezca en nuestros corazones. El siguiente versículo también nos va a hablar al respecto y es en Salmos, capítulo 1, y el versículo 1 al 3, donde nos recuerda precisamente esta bendición de la bienaventuranza del hombre que camina en los caminos del Señor. Dice el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores, sino, versículo 2, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita, ¿dónde? De día y de noche. Nosotros hablamos la semana pasada de la importancia de la lectura y del tiempo devocional en la palabra, pero hay algo más importante de tomar esa palabra que leemos, de tomar esa escritura que hemos leído, atesorarla en nuestros corazones y meditar en ella. Dice el Salmo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Hay una gran bendición en poder ver la palabra de Dios en nuestros corazones, pero somos llamados a hacerlo. Es un mandato del Señor, es un mandato del Señor. Jesús dijo, si ustedes me aman, Juan 14:15, guardarán ¿qué? Mis mandamientos. Así que es una muestra del amor de Dios. Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Versículo 15 de Juan 15 que hemos leído, nos hablaba que él decía, el Señor, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Ven? Hay una doble permanencia. Es la permanencia de Cristo, de nosotros en Cristo, pero la permanencia de la palabra de Cristo en nosotros. ¿Ven? Es una doble permanencia. Es como que estamos haciendo una doble comunión de hospedaje, donde Cristo nos hospeda en Él y nosotros hospedamos sus palabras en nuestros corazones. Mis palabras deben permanecer en ustedes, permanecer en ustedes. Y de manera que cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, entonces nos hace fructífero.
nos va a hacer llevar mucho fruto, dice el Señor. Probaremos realmente que somos discípulos del Señor cuando esas palabras están en nuestros corazones. Así que sus palabras están en nuestros corazones. Hermanos, cuando hablamos de la memorización de las Escrituras, estamos hablando de poder no solamente leer la Biblia y tener nuestra Biblia en la mano, que es una gran bendición tener el libro de la palabra impreso, ¿no? Es una gran bendición tener la palabra de Dios en nuestros dispositivos electrónicos, en nuestro teléfono, porque a veces estamos en la calle y no tenemos la Biblia física en la mano, pero podemos sacar el teléfono y leer la palabra de Dios. Gloria al Señor, tenemos la palabra de Dios en nuestro bolsillo. Hermano, es una gran bendición tener la palabra de Dios impresa, es una gran bendición tener la palabra de Dios en nuestro bolsillo, pero es una mayor bendición tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que el llamado de Dios es que pueda morar esa palabra en tu corazón. ¿Por qué es tan importante? Es un mandato. Es porque es ahí, en el corazón, que está la obra de Dios para la transformación de nuestra vida. Y es ahí donde debe morar también la palabra de Dios para hacer el cambio en nuestros corazones. Sí, el Señor dijo, de lo profundo del corazón es que sale el pecado, ¿verdad? Todo tipo de pecado sale del corazón. Si la palabra de Dios nos llama que debemos ser transformados en nuestra mente, en nuestro corazón, si la palabra de Dios nos advierte acerca de lo depravado de nuestro corazón, es ahí donde debe morar la palabra de Dios, en el núcleo de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque es ahí donde va a surgir el efecto. Hermanos, vamos a ver muchos detalles, pero quiero empezar desde ahora. Es esa palabra atesorada en el corazón que el Espíritu de Dios tomará para poder aplicarla en tu vida en el momento preciso. Alguien puede llegar a confundirse y pensar que en los momentos de dificultad el Espíritu Santo va a conectar un cable USB 3 o un cable HDMI más grande, ¿verdad? De banda ancha. Y entonces en el momento de la prueba el Espíritu Santo dice, no, espérate un momento, voy a bajar la palabra de Dios a tu mente en este momento. De manera automática, plum, viene un versículo a mi corazón y digo, wow, qué increíble, Dios me dio su palabra. Hermanos, no sucede de esa manera. El Espíritu Santo va a usar la palabra que está en tu mente y tu corazón almacenada y la va a tomar y la va a aplicar en el momento preciso. Cuando estás en pruebas, en tentaciones, cuando estás en luchas en tu corazón, cuando estás en un sinnúmero de situaciones, el Espíritu Santo usará la palabra que tienes atesorada para que la apliques a tu corazón. Si el único versículo que te sabes es Juan 3:16, no te sorprenda que ese es el único versículo que viene a tu mente cuando necesitas, ¿verdad? Juan 3:16. Y estoy en un problema y dice, pero me gustaría tener otra abundancia. Estás predicando el evangelio a alguien, no tienes su Biblia a la mano, el celular no lo tienes acceso, se complicó el asunto. Estás en medio de una tentación y lo único que te recuerdas es de un par de stickers de carro o una camiseta, una taza. Yo me acuerdo de este versículo. Si eso es lo único que te acuerdas, entonces está en problemas. Hermanos, necesitamos tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Es lo que Dios le dijo a Josué en un gran desafío. Josué 1:8. Nunca, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, nunca, sino que meditarás en él, ¿cuándo? De día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Hermanos, recordemos en qué contexto se está dando esta palabra. Josué no está viviendo aquí en el barrio de Bombrook, en Richmond o en Rosenberg. Ellos no están viviendo en casas edificadas en este momento. Están viviendo en tiendas y están acampando para batallas. Por lo tanto, en esas tiendas en la noche, ellos no tienen electricidad para prender el bombillo. Él no tiene una mesita de noche, una lámpara donde él enciende y vamos a leer la Biblia en la noche o el rollo en la noche. Ni siquiera, imagínense en una pequeña tienda de campaña tratando de abrir un rollo.
era la palabra que estaba en la mente y en el corazón de Josué, que él iba a meditar en la noche, ¿verdad? Meditarás en el de día y de noche, porque esa es la palabra que él iba a usar para meditar. Ya estaba en su corazón, ya estaba en su mente y en su corazón. Bueno, de hecho, hermanos, es tan loable ver lo que el pueblo de Israel ha entendido, cosas como esta, ha entendido el mandato de Dios de atesorar y guardarla en el corazón la palabra, que ellos han dedicado a través de los años históricamente mucho esfuerzo en memorizar las Escrituras. Aunque aún en días judíos que no conocen a Cristo, pero entienden la palabra, la importancia de la memorización de la palabra. Y en sus estudios de la Torá, ellos desde jovencito empiezan a memorizar el Antiguo Testamento y memorizan largos pasajes de las Escrituras, al punto tal que los más destacados maestros, rabinos del entonces, del tiempo bíblico, podían tener memorizado casi el Antiguo Testamento completo, memorizado. No nos puede sorprender que Nicodemo lo tenía totalmente el Antiguo Testamento memorizado. Estaba en su mente, estaba en su corazón. Hermanos, si personas que conocen de Dios pero no han llegado al conocimiento de Cristo y no tienen el Espíritu Santo, dedican tiempo a la memorización de las Escrituras porque ven el valor de hacerlo, ¿cuánto más nosotros, hijos de Dios, que vemos el valor de la Biblia, no la vamos a memorizar? Hermanos, somos llamados a memorizar las Escrituras para poder meditar en ellas. Salmo 119, 97 dice: cuánto amo yo tu ley, dice el salmista, todo el día es ella mi meditación. Otra vez, para poder meditar en la palabra, tiene que estar guardada en su corazón. Otra vez en la noche, David o el salmista estaban en la misma situación que Josué. Entiendas, en la noche, tal vez el rey David con más posibilidad, pero aquí no importaba la situación, ellos meditaban en la palabra de Dios. Salmo 119, 148 dice: mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Hermanos, ellos están meditando en la palabra de Dios guardada en sus corazones. Ellos tienen esa bendición de guardar la palabra de Dios en sus corazones. Ahora, para nosotros es igual hoy día. Si para ellos era importante, para nosotros también. Si para ellos era una fuente de bendición memorizar la palabra, para nosotros también hoy día. La palabra de Dios es fácilmente accesible en nuestro teléfono, en nuestras Biblias. Podemos meditar en las Escrituras, podemos memorizar las Escrituras para poder meditar en ella. Podemos meditar en ella. Y usted puede decir, si todavía usted tiene duda de que es un mandato a memorizar, porque usted puede decir, bueno, está bien, yo la puedo leer, porque si tengo la Biblia en el teléfono, ¿para qué la voy a memorizar? Bueno, Proverbios 2, le dice el proverbista, dice Salomón a su hijo: hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos, ¿cómo? Dentro de ti. Ven, hermanos, es un llamado a la memorización, a recordarlos en su corazón, en su mente, a guardarlos ahí dentro, mis mandamientos dentro de ti. Versículo, haciendo estar dentro de la sabiduría, versículo 1, puedes volver otra vez al 1, por favor. Y atesora mi mandamiento dentro de ti. Entonces, versículo 2. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. ¿Por qué? Versículo 3, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Y versículo 6, porque el Señor da sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Ve cómo Él ata todo ese proceso de sabiduría, de conocimiento, de vida bendecida a esconder, guardar, atesorar la palabra en el corazón. Hay una importancia de guardar, de memorizar las Escrituras. Las Escrituras. Proverbios 7, 1 al 3, también lo dice: hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos. ¿Dónde?
contigo. Hermanos, en nuestro corazón. Guarda mi mandamiento. Versículo 2, no sé si, guarda mi mandamiento y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Y dice el versículo 3 más bien, átalos a tus dedos y escríbelo en la tabla de tu corazón. Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mi mandamiento, porque la largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, dice Proverbios 3, y escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Átalas a tu cuello. Llévala contigo. Esa es la idea. ¿Ven? No se vayan a hacer una cadena de plata, de oro con el versículo grandote. Si quiere puede hacerlo, pero la idea no es ni tampoco un letrero, ¿verdad? Como los niños van a la escuela dominical y vienen con el letrero aquí del versículo. Está bien eso, pero la idea es que lo lleves contigo. Llévalo contigo, en tu corazón, en tu mente. Llévalo contigo. Si ves la importancia, si ves el mandato de la palabra, entonces eso debe llevarte a la disciplina de la memorización. ¿Qué significa eso de que mis mandamientos tú los guardes dentro de ti? Eso es la memorización, eso es memorizar. Empezar a recordarlos, a decirlos. Y vamos a hablar tal vez unas cuantas cosas prácticas de cómo hacerlo al final, pero ese es el punto. Y el Salmo, no hay uno más conocido al respecto de la memorización que el Salmo 119:11, ¿verdad? Podemos decirlo tal vez, yo creo que todos juntos, es el siguiente creo. Dice así, 1, 2 y 3, en mi corazón vamos otra vez, hasta el principio. 1, 2 y 3, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La palabra de Dios guardada en tu corazón te guardará de pecar. Alguien dijo, hablando acerca de la Biblia, que este libro te guardará, te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. La palabra de Dios nos guarda del pecado. Y usted puede preguntarse, ¿por qué lucho tanto con este pecado? ¿Por qué me cuesta tanto superar esta lucha con el pecado? ¿Cuánta palabra de Dios hay en tu corazón? ¿Qué tanto has atesorado la palabra de Dios en tu corazón que el Espíritu Santo pueda usar para ayudarte a batallar con esos pecados que estás batallando? Es la palabra de Dios que te ayudará para no pecar contra el Señor, para no pecar contra el Señor. Y el Señor nos manda en Deuteronomio, no solamente en lo personal, sino también como padres, Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Esto es importante. Estarán sobre tu corazón. Ustedes no sé de los que están aquí, ¿quiénes recuerdan que nosotros pasamos por una serie acerca de los mandamientos, los 10 mandamientos, donde hablábamos que era de las tablas al corazón? ¿Alguien recuerda eso? De las tablas al corazón, sí. Pasábamos desde que Dios lo había dado sus mandamientos en tablas de piedra, pero que ahora Él quería que esos mandamientos estuvieran en la tabla de nuestro corazón, que estuvieran en corazones de carne. Y ahí el Señor le dice, ustedes puedan atesorarlo sobre su corazón. Versículo 7, y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La idea era que esa palabra memorizada que el padre tenía en su corazón, mientras estaba interactuando con sus hijos en el campo, cosechando, haciendo actividades, él usaba esa palabra memorizada en su corazón para transmitirlas a sus hijos. Hermanos, padres, madres, si no tienes la palabra de Dios en tu corazón, ¿qué palabra vas a dar a tus hijos? La palabra de Dios que está en tu corazón es la que el Espíritu Santo va a usar para utilizar los momentos oportunos de enseñanza, para cultivar y sembrar en el corazón de tus hijos la palabra, porque está sembrada en tu corazón. Es esa palabra que está impresa en tu corazón. Es la palabra acá, imprimirás la palabra a tus hijos. ¿Cómo la puedes imprimir en tus hijos? ¿Cómo la puedes estampar en tus hijos? Porque la palabra ya está estampada en tu propio corazón. Bueno, ese es el mandato de la memorización. Pero en segundo lugar, vamos a ver los beneficios de memorizar las Escrituras. Vamos a saltar un par de versículos. Beneficios de memorizar las Escrituras. En primer lugar, nos hace crecer.
Cuando memorizamos las escrituras nos hacen crecer. ¿Qué dice el versículo que tengo acá? Dice Pedro, antes bien, crezcan en la gracia y ¿qué? Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué? ¿Por cómo vamos a crecer? Bueno, con la palabra de Dios. Jesucristo afirmó que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual es la palabra de Dios. Leímos la semana pasada o mencionamos Pedro cuando él habla de que deseemos como niños las sagradas escrituras, la leche espiritual, porque ella nos hace crecer para salvación. La palabra nos hace crecer y aquí nos está diciendo Pedro que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento. Por lo tanto, cuando nos memorizamos las escrituras, es una manera de que nosotros estamos creciendo porque la palabra está haciendo efecto en nuestros corazones. Además, de manera práctica, al hacerlo, nos estamos disciplinando. Es una disciplina espiritual. Muchos de los creyentes de hoy conocen la disciplina de la lectura de la palabra y gracias al Señor por eso. Muchos de los creyentes conocen la disciplina de la oración. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos de hoy también practicamos la memorización de las escrituras? ¿Cuántos tenemos esa meta? Hermanos, nosotros nos hacemos muchas metas en esta vida, ¿no? ¿Qué tan difícil es comer saludablemente? Usted ha entrado en ese mundo de miles de consejos y de investigación. Algunos dicen de esta manera es más saludable, el otro más saludable. Estos son los nutrientes, esta tiene más nutrientes. Y tiene tantas complejidades y hacemos planes y nos ponemos detalles de cómo vamos a hacer el plan para la alimentación excelente. Pero hermanos, ¿qué tal la alimentación de nuestro espíritu, de nuestro corazón? ¿Cómo podemos hacer un plan de manera práctica para crecer en la disciplina, ser más cuidadoso en el proceso de meditación, de memorización? Eso también debemos verlo, porque la palabra de Dios nos hace crecer. Si quiero crecer, debo atesorar la palabra de Dios en mi corazón. Es por entendido. En segundo lugar, no solamente nos hace crecer, sino que la palabra de Dios nos santifica, como hemos mencionado. Estos son los beneficios de la memorización y la meditación. La palabra de Dios nos hace amar a Dios y nos hace odiar ¿qué? El pecado, ¿ven? La palabra de Dios me lleva a conocer más de Dios y a revelar más quién soy yo. Por lo tanto, mientras más palabra tengo en mi corazón, más espada tengo para batallar en la lucha espiritual, ¿sí o no? Me hace más santo porque ¿cuál es la espada del Espíritu según la palabra de Dios? La palabra de Dios. Pablo dice en Efesios 6:17, tomar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que batallamos. No hay ninguna otra parte de la herramienta que es de ataque. Todo lo demás es de defensa, hermanos. Lo único con nosotros contraatacamos es con la palabra de Dios y el Señor Jesucristo en la tentación en el desierto nos da el mejor ejemplo de cómo lo hizo, citando la palabra en cada tentación del enemigo. Hermanos, si Cristo es Dios, por supuesto, y usted dice, bueno, Él era Dios, se la sabía, pero Él también se hizo humano y aprendió de manera humana la memorización de las Escrituras para darnos ejemplos a nosotros de cómo ser también buenos memorizadores de las Escrituras. Con la palabra que Él tenía, Él respondía al enemigo de acuerdo a la tentación. ¿Ven? Entonces, Él tenía bastante las Escrituras en sus corazones. El Señor es ese hombre que medita en la palabra de Dios. Él es nuestro mejor ejemplo. Y Él utilizaba la palabra de Dios para batallar. La palabra de Dios nos santifica, nos santifica. Salmo 19:11 nos dice, ¿con qué puede el joven guardar puro su camino? ¿Quién tiene más de 99 años acá? Levante la mano. Entonces todos somos jóvenes, ¿verdad? Amén. Ay, pero estamos mal aquí. Todos somos jóvenes, ¿verdad? Amén. ¿Cómo puede el joven, o sea, usted y yo, ¿verdad? Nos sentimos bien en este momento. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando la palabra de Dios. Es que a veces hacemos preguntas tontas al Señor, ¿no? Porque ya el Señor las respondió. Señor, pero ¿cómo yo puedo crecer en santidad? Y el Señor te saca un letrerito. Salmo 119:9. ¿Cómo?
Guardando tu palabra, guardando la palabra de Dios. Cuando guardamos la palabra de Dios, esto es memorización en el corazón, Él nos guarda de pecar, nos guarda también de guardar nuestro camino, ¿verdad? El versículo 11, no sé si está ahí, 119:11, siguiente. Dice el 11, el 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar su camino con guardar tu palabra? El 11 ya lo habíamos mencionado. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Esa es la fórmula de Dios. El siguiente beneficio, tenemos Romanos 12:2 también, en ese mismo proceso de santificación. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto? Bueno, porque la palabra de Dios debe estar en nuestra mente y renovando nuestra mente de manera que nos transformen. Es el mismo concepto que Pablo usa en 1 Corintios 2:16 cuando dicen que a los creyentes que tenemos la mente de Cristo. Hermanos, cuando usted memoriza las escrituras y la pone en su mente, usted está cambiando su mente por la mente de Cristo. Una frase que me parece más absurda del inglés es cuando en inglés te dicen que ellos, I changed my mind. ¿Escucharon esa? I changed my mind. ¿Cómo? Sí, que cambiaste la mente. Algunos la transliteran así, cambié mi mente. ¿Cómo puedes cambiar tu mente? Bueno, no es tan absurdo como digamos. La palabra de Dios nos dice que podemos cambiar nuestra mente por la mente de Dios, atesorando su palabra en nosotros. Y ahí sí puedes decir, I changed my mind. Cambié mi mente. Estoy cambiando mi mente por la mente de Dios. Renovar mi entendimiento de manera que yo pueda entender las cosas como Dios las entiende y pueda ver el mundo como Dios lo ve. Entender la vida de manera diferente. Ahora sí, la siguiente, en tercer lugar, tercer beneficio es que la palabra de Dios nos capacita. Hermanos, es esa palabra que usted tiene en su mente, que usted ha memorizado, que va a utilizar para aconsejar y ministrar y bendecir a otras personas. Lo va a usar para aconsejar, enseñar, para alentar a otros cristianos. Yo no puedo contar el sinnúmero de veces que yo me he sentado en consejería. La consejería es uno de los ministerios más desafiantes en la vida, porque te sientas, no sabes, el consejero no sabe al principio con qué se va a enfrentar, y luego tienes que tomar la situación y cómo conectar la situación con la palabra de Dios. ¿Cómo va a suceder eso? Ahí no funciona Logos, ahí no funciona el Google, ahí tienes que funcionar de tu memoria. Un consejero sin palabra en su mente, en su corazón, es un consejero inefectivo. Necesitas la palabra de Dios para enseñar y para alentar a otros, porque no te va a dar tiempo de buscar el versículo, no te va a dar tiempo de a dónde fue que yo vi eso. Si está en tu mente y tu corazón, puedes ser más efectivo en el consejo de enseñar y alentar a otros. Te capacita para el ejercicio de la palabra. Es por eso que la Biblia nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, como leímos en el principio, Colosenses 3:16, para que podamos enseñarnos, ahí está, y amonestarnos unos a otros con salmos y himnos y cánticos espirituales. ¿Ven? Si la palabra mora en mi mente, entonces yo puedo enseñar y amonestar a otros. ¿Ves? Ahora, lo peor que puedes hacer, y lo peor que puede ser un cristiano o un pseudo cristiano, es dar consejos sin palabra, la palabra de Dios. ¿Verdad? Lo mejor, por el contrario, la otra cara de la moneda, lo positivo, el mejor consejo que podemos dar es el consejo de la palabra. Por lo tanto, cuando nos aconsejamos, nos enseñamos, nos exhortamos, estamos esperando ser enseñados por la palabra. Es la palabra de Dios la herramienta que usamos para ministrar a las personas. Si está en mi corazón, entonces puedo enseñarla. Si memorizo el pasaje, la verdad que está en tu corazón memorizada va a ser entonces usada efectivamente por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mora, dice Colosenses, poquito en cómo. Habite en. ¿Cuántos capítulos son en abundancia? En abundancia. ¿Viste que no te dice un capítulo? Memorízate por lo menos Salmo 119. Dice no, en abundancia. Usted tiene toda una vida y 66 libros para poder memorizarse, ¿verdad? Que mora en abundancia,
que podamos nosotros seguir de esa manera, amor en abundancia en nuestro corazón. La siguiente pasaje en Efesios nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, de la misma estatura de la plenitud de Cristo, que dice, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevando de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por las astucias de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Ven? Versículo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido en la cohesión por toda la coyuntura, que la coyuntura proveen, conforme al funcionamiento de cada uno, de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, ¿cómo podemos hablar esa palabra, esa verdad en amor? Porque la tenemos, porque mora en abundancia en nuestros corazones, porque ya estamos a la altura siendo cambiados a la plenitud de Cristo, la mente de Cristo morando en nosotros. Pedro nos llama a estar preparados, siempre preparados. ¿Cómo? Bueno, ahí está. Si te agarran sin Biblia, te pueden agarrar sin Biblia, pero no te pueden agarrar sin la palabra de Dios, ¿verdad? Te pueden agarrar sin el celular, sin Google, pero no te pueden agarrar sin la palabra de Dios. Eso nos lleva, creo que al siguiente punto, el punto cuarto, último punto, pero no por menor, nos hace fuente de bendición. Hermanos, somos llamados a cumplir la misión de llevar el evangelio a toda criatura. Somos llamados a compartir a Cristo con todos los seres humanos. Mientras nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestra mente, podemos ser bendición a otros, podemos ser de bendición a otros. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. El oír por la palabra de Cristo. No hay fe sin el oír la palabra. Cuando presentamos el mensaje necesitamos la palabra de Dios. Y con esa palabra que tenemos, entonces la compartimos con otros. ¿Por qué? Porque es a través de las Escrituras que podemos, dice 2 Timoteo 3:15, creo que la siguiente, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva ¿a dónde? A la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Con esa palabra de Dios llevaremos a las personas a la sabiduría de la salvación. Hermanos, estos solamente son 4 beneficios de muchos miles de otros que podemos decir. Cuando memorizamos las Escrituras podemos tener consuelo durante las pruebas y las aflicciones. Cuando memorizamos las Escrituras podemos tener poder, podemos tener sabiduría para los consejos. Cuando memorizamos las Escrituras podemos desarrollar una mente del cielo, la mente de Cristo. Cuando memorizamos las Escrituras podemos manifestar los frutos del Espíritu. Cuando memorizamos las Escrituras podemos tener una convicción del pecado de manera interna. Y cuando memorizamos las Escrituras podemos esperar pacientemente en la voluntad del Señor. Las Escrituras, la memorización de las Escrituras nos van a sostener en medio de toda circunstancia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, cuando llegue el día del juicio final, vamos a lamentar haber desperdiciado cada momento que hemos usado, que nos usó para la gloria de Dios. Cuando llegue el momento final, lamentaremos el desperdicio de cada segundo que no se ha usado para la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? ¿De qué no nos vamos a arrepentir en el momento del juicio? De haber estudiado y memorizado y meditado en la palabra de Dios. Nos podremos lamentar de muchas cosas, pero nunca jamás te lamentarás de haber depositado la palabra de Dios en tu corazón. En tu corazón y en tu mente. ¿Cómo podemos hacerlo, hermanos? Hermanos, comienza con una práctica. Dios nos ha bendecido con una cosa que es una herramienta que se ha usado por cientos de años, creo. Son las tarjetitas 3x5. Agarre una de esas index cards, tarjetitas, ¿no? Y empiece a copiar ahí. Y a usted se la pone aquí, porque le caben justo en el bolsillo. El que se inventó eso es un genio. La pone en el bolsillo y usted se va a cualquier lado y en cualquier lugar que usted esté, saca su tarjetita. Mira, justo la saqué de aquí en unos días. Siempre tengo mi Biblia llena de estas. La sacas
y empiezas a memorizar. La lees y la lees. Y usted dice, ay, pero que no me entra. Léalo 1, 2, 3, 4. Después que usted le leyó 1000 veces, algo le va a quedar. Esto se lo puedo asegurar. ¿Verdad? Algo le queda, aunque lo va parafraseando hasta que llega al punto de memorizar palabra por palabra. Entonces, hágase la práctica de hacerlo. Y usted dice, yo soy muy moderno para esto de las tarjetitas 3x5. Bueno, hay aplicaciones en su celular donde también tiene para memorizar las escrituras, que le hace la misma idea, saca el versículo y lo va memorizando hasta que lo memoriza, entonces pasa al siguiente. Y así vas memorizando. ¿Cómo comienzo? Comienza con un versículo. Hermano, alguien dice, escucha una predicación como esta, yo me cuento entre ellos, y ya salimos con un fuego en nuestro corazón. Dice, me voy a memorizar el Salmo 119 para la semana que viene. Gloria a Dios, hermano, si usted tiene ese deseo, pero comienza con el versículo 1. Memorícese bien ese primer versículo, ¿verdad? Y una vez que usted se memoriza ese versículo 1, siéntase contento. Lo lindo es que usted puede celebrar cada versículo, ¿verdad? Ya memoricé 1, excelente. Ahora voy con el número 2 y el número 3. Y así vamos, hermanos, memorice la palabra de Dios. Hágalo parte de su práctica. Si ya usted está leyendo la Biblia y tiene una lectura recomendada, tome un versículo de esos, el que más le llamó la atención. Sáquelo, cópielo en una tarjetita al lado. Cópielo hasta en una servilleta, tampoco se ponga a decir, es que yo no tengo tarjetita 3x5. Cópielo donde sea, aunque sea en una servilleta. Póngalo ahí y entonces ya, se lo va todo el día, vaya meditándolo y aprendiéndolo. Y ahí está, un versículo. No sea tan el que mucho, acuérdense que lo que dijo la abuelita, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Comience con 1. Y si ya usted está súper dotado y tiene mucha capacidad, póngale 2, póngale 3, 4, 5, lo que sea, pero comience con un versículo. Ahora, una vez que así lo haces y que añades a tu lectura la memorización, ¿cuál es la consecuencia de tener esa memorización? Que podemos meditar, podemos tomar el día para meditar, porque mientras lo va memorizando, ¿adivina qué? Lo vas meditando. Mientras lo vas memorizando, lo estás digiriendo. Y lo dices otra vez. Lo estás memorizando, pero estás meditando. ¿Ven qué lindo la memorización del lado de la meditación? Y vas en la noche y adivina qué. Vas a ser como David en las vigilias de la noche, cuando no tienes sueños para dormirte, ¿sabes qué va a estar ahí en tu corazón? La palabra de Dios. Y vas a meditar en ella. Y vas a digerirla. Y Dios te va a mostrar tesoros que jamás has visto. Todo por el proceso de meditar. Si no conoces a Cristo, la palabra de Dios es la que te puede ser sabio para dar la sabiduría para la salvación. Mientras más estés en la palabra, tu fe crecerá. Si no, dice, no tengo fe por el Señor o mi fe es pequeña. Bueno, en la palabra, entonces puedes hacerlo. Alguien puede decir, no tengo buena memoria. Eso no se trata de buena memoria. Si mi niña de cuando tenía 3 años se puede memorizar todo el Salmo 1 y Proverbios 3, hermano, usted y yo podemos memorizar aunque sea un versículo. ¿Ok? Toma demasiado tiempo. ¿Seguro? ¿Cuánto tiempo tomas en las redes sociales? Tengo muchas ocupaciones. No tiene que, eso ve en la mente. En vez de tener otra cosa en la mente mientras usted hace las cosas diarias, mientras trabaja, lo puede hacer. Lo puedes hacer. Algunas personas tienen la oportunidad de escuchar mientras trabajan, algunos no porque lo van a distraer, pero ya sea que tengas tiempo o no tienes tiempo en el trabajo para hacerlo, si la tienes adentro de tu corazón, ¿quién te impide que medites en ese versículo que ya tienes en tu corazón? Y alguien puede decir, bueno, no estoy muy interesado. La palabra de Dios te traerá la sed por la palabra de Dios. Mientras menos sed tenga de la palabra, más palabra necesitas. Y más necesitas ponerla en tu mente. Y si tú dices, bueno, yo he intentado memorizar y no me funciona mucho eso, es un trabajo duro, pero vale la pena. Puedes hacerlo. Con la ayuda del Señor podemos ser personas que meditan y memorizan las Escrituras. Lee la Biblia todos los días, memoriza la palabra todos los días y verás las riquezas y la bendición que vienen al hacerlo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita y hermosa. Ayúdanos a meditar
en ella de manera tal que pueda ser de bendición para nuestra mente y nuestro corazón. Que como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Dios medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, no se marchita, y todo lo que hace prosperará. Señor, que esa sea la manera que nosotros podamos tener guardado tu palabra en nuestros corazones, que nosotros podamos decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que nosotros entendamos que con qué vamos a guardar el joven su camino, con guardar tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos a memorizar tus escrituras. Trae el gozo de tener tu palabra escondida en nuestros corazones y bendice a cada uno individualmente, como familia y como iglesia, por este proceso de atesorar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús.